Muy bien, ahora sí, gracias. Iniciamos el tema para hoy. Muy bien. Creo que me salí de... Ahí está. Ya. Entonces, vamos al punto. Ya, vamos a tratar este temita que es la demografía. Vamos a hablar un poco de ello, conocer un poco qué características tiene, eh, en base a qué se refiere la demografía. Ya, y cuál es en el Perú, en el caso, pues, qué cantidad de personas somos y también cuál es la institución encargada, ¿no? De ver, pues, qué cantidad o factores de tabulación en las cuales, pues, vamos a saber, ¿no? Algunas encuestas para poder, pues, saber qué realidad estamos viviendo, qué es lo que está pasando en el Perú y todo eso, ¿ya? Seguramente se van a dar cuenta en el proceso. Entonces, anote, por favor, la demografía. Aquí está, es muy importante la competencia, lo que convivan y participen democráticamente en la búsqueda del bien común, es lo que quieren, y la capacidad es que hoy van a deliberar asuntos públicos, esto es un asunto público, ¿no? Que nos compete bastante poder conocer y saber, ¿ya? Muy bien, entonces anota, por favor, ya todo lo vamos a trabajar en clase, ya seguramente en esta semana que viene tienen examen, no voy a dejar para mañana, para pasado, nada, ¿ya? Hoy vamos a realizarlo. Muy bien, entonces, por favor, rapidito, anote ahí, ¿ya? La demografía, anote la capacidad de la competencia. Muy bien, entonces, rapidito. Muy bien, entonces ahí iniciamos, ya notaron seguramente, qué es la demografía, un tema muy importante que nos vaya a comprender qué es realmente, ¿ya? Entonces atentos porque en base a esto hay algunas preguntas que se ha planteado, ya no ahí mismo, sino como una ficha de trabajo, ya que ya ustedes lo van a ver cuando se los presento. Muy bien, entonces atentos a la información que vamos a recibir hoy un poco y luego vamos a tratar de trabajar con la ficha. Muy bien, vamos aquí con la demografía, aquí un poco de concepto, de teoría. Entonces, como introducción, la demografía, pues es un punto muy importante. Según las Naciones Unidas, en este caso la ONU, define como una ciencia que tiene como finalidad el estudio de la población humana, ¿ya? ¿Y qué se ocupa? Pues, ¿no? De distintas dimensiones o estructuras o características fundamentales desde un punto cuantitativo, ¿ya? Entonces, sobre todo la demografía, pues es una ciencia que va a estudiar a las poblaciones. En el Perú sabemos que, pues, como país hay una cierta cantidad de personas, hay factores que tenemos que saber, ¿no? Para tener estable, pues, una forma de gobierno. Entonces, cuando hablamos de aspectos, vamos a ver aspectos comparativos, cuantitativos, ¿no? La cantidad. Entonces, la demografía es una ciencia auxiliar ya que está compuesto como la de estadística y utiliza, ¿no? Estas herramientas fundamentales para realizar estudios sobre comparaciones necesarias, ¿ya? La demografía, entonces, acuérdate bien, es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura de la evolución y características, pues, ¿no? De una población, en este caso, el Perú. Entonces, la palabra demografía, según el griego, ¿qué significa demo, pueblo, y grafía, trazo, ¿no? O descripción. Entonces, es decir, la ciencia que, pues, tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas, ¿ya? Eso es demografía, pueblo y descripción, ¿ya? Así significa en el vocablo griego. Entonces, por otra parte, también la demografía, pues es un conjunto de personas que componen, pues, ¿no? Una cultura, una geografía, una política que permite, pues, permanecer durante el tiempo, ¿no? Por eso es que la demografía, en base a estudios, a estadísticas, nos va a ayudar a saber, por ejemplo, la cantidad de personas vivas, la cantidad de mujeres, la cantidad de varones, la cantidad de niños, según la estadística, ¿no? Según aspectos también de personas que fallecen, personas, bebés que nacen. Entonces,
Esa es la cantidad o la forma cómo nos va a ayudar la demografía en base a encuestas, a tabulaciones. Muy bien, entonces los tipos de demografía, ya que tenemos, vamos a hablar de dos tipos muy importantes. Primero es la estática y la dinámica. Bien, vamos a hablar cada punto para poder entender un poco más. Entonces la estadística, perdón, la demografía en cuanto a la estática nos muestra, pues, ¿no? Aquí el efecto, o se denomina así, porque pues es una demografía estática, la cual estudia problemas en sí de la población, ¿ya? Como sus características, su estructura, el territorio, las dimensiones que determina, pues, ¿no? La demografía estática. Algunas características que presenta esta demografía estática, por ejemplo, en la realidad, ¿no? La estructura, las variables, los nacimientos, la nacionalidad, la lengua, ¿no? El nivel educativo, el nivel económico, la tasa de natalidad, el sexo, ¿no? Entonces son aspectos muy importantes que enfoca la demografía estática, ¿ya? O sea, la que característica estructural. También la demografía estática, pues tiene el estudio sobre el territorio. Ya en cuanto al territorio se refiere a la relación, ya conforme al lugar que nosotros ocupamos como población. En este caso, pues sabemos que es el Perú, el país, ¿no? Eh, una comunidad, por ejemplo, un departamento, un municipio, una provincia, bueno, una aldea, tantas cosas que pues competen saber el estudio ya dentro de la demografía estática como territorio. Otro también es la dimensión que enfoca la demografía estática. Entonces, cuando hablamos de dimensión, pues es el número de habitantes que residen en un espacio geográfico. No vamos a decirlo, por ejemplo, Lima, eh, Arequipa, vamos a decirlo también, diferentes, pues, ¿no? Departamentos en los cuales se enfoca la demografía estática. Tiene 3 puntos en los cuales plantea su estudio. Muy bien, la otra es la demografía dinámica. Muy bien. Como punto 2, la demografía dinámica, por otro lado, también estudia, pues, ¿no? La dinámica, la evolución de la población humana, considerando aspectos como la edad, el sexo, la tasa de natalidad, la fecundidad, la familia, el campo educativo, la tasa de divorcios, la mortalidad, bueno, trabajo, migraciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese punto se enfoca la demografía dinámica, ¿ya? Entonces, recordemos que son la estática, para el resumen, estudia los problemas de la población. Y la dinámica, pues, estudia la evolución, ¿no? Cómo va evolucionando la población. Entonces, son dos aspectos muy importantes que ayudan a poder entender aspectos fundamentales para una forma de gobierno, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hablar un poco de las variables más importantes que estudia la demografía. Primero, tenemos la tasa de natalidad. Bueno, cuando hablamos de tasa de natalidad, ya te imaginarás, ¿no? Natalidad, bebé, nacimiento, ¿no? Entonces, esta tasa de natalidad, pues nos muestra o mide la cantidad de recién nacidos, ¿no? Que se producen dentro de una población. Recordemos que diariamente están naciendo niños, ¿no? En el Perú y en otros países también están naciendo diariamente, no es por meses o al año, no, es diario. Entonces, en base a eso también se tiene que, pues, estudiar y determinar la cantidad que bebés nacen en un día, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad? Para definir la población, ¿ya? Y determinar el reflejo o el ritmo de la población dentro de la supervivencia. Muy bien, entonces otra variable viene a ser la migración. Bueno, la migración actualmente ha determinado el grado de movilidad, ¿no? Que experimentamos en cuanto a la población. En este aspecto, pues la demografía estudia todo movimiento o desplazamiento, bueno, de personas que han llegado al Perú, que también se anexan, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, vemos el origen o el destino para saber qué cantidad de personas se han incluido al Perú, ya como, como personas migratorias. Ya ustedes imaginan, ¿no? En el Perú, pues llegan varias personas de otros países que llegan a radicar y a vivir, y algunas obtienen la residencia. Entonces, es ahí donde va a variar, pues, ¿no? Cierta cantidad de personas en el Perú y saber la cantidad en sí. Otro es la tasa de mortalidad también en el Perú, así como nacen, o en distintos países también mueren personas, ¿no? Hoy ya no sabemos qué cantidad de personas van a fallecer, o también la cantidad de personas que van a morir, que, perdón, que van a nacer.
Entonces, cuando hablamos de mortalidad, pues esto consiste o registra la frecuencia de fallecimientos dentro de un periodo determinado, considerando obviamente variables dentro de la esperanza de vida, ¿ya? Y las causas de fallecimiento, ¿ya? Lamentablemente, ustedes saben por experiencia, pues, ¿no? Que el año pasado y este año casi tuvimos una gran cantidad de tasa de mortalidad, ¿no? Por esto del COVID y todo eso, entonces ha habido una desvariación. ¿Ya? Es muy importante por eso saber, estudiar la demografía como aspecto que nos va a ayudar pues a entender esta realidad que estamos viendo. Entonces, cuando hablamos de variables más importantes, entonces vemos tres puntos, aparte también hay otras variables, ¿no? Pero lo más importante consideramos la tasa de natalidad, la migración y la tasa de mortalidad. Bueno, les voy a comentar un poco más para poder saber qué variables más hay. Bueno, las variables que también tenemos es la población absoluta. Cuando hablamos de población absoluta, nos habla del número total de población existente en el territorio, ¿ya? Tanto en provincias, distritos, etcétera. La tasa bruta de crecimiento, también ese término lo vas a escuchar de repente por ahí. Cuando hablamos de tasa bruta de crecimiento, nos va a hablar de la diferencia entre tasa de natalidad y tasa de mortalidad, ¿ya? En base a eso se calcula la diferencia. También podemos calcular la esperanza de vida. Aquí vamos a plantear la longevidad, en este caso las personas más adultas, los ancianos, las personas, pues no se le califica de longevos, ya ancianos. Entonces, cuando hablamos de esperanza de vida, vemos la cantidad de personas que tienen una esperanza mínima de 70, 72 años de edad nada más, ¿no? En el Perú sabemos que muchas personas llegan hasta esa edad y de ahí ya, pues, a veces en algunos casos fallecen, ¿no? Por razones personales, en algunos pues todavía demoran hasta 100 y mucho más, ¿no? Bueno, cuando hablamos también como aspecto, como otra variable, vamos a ver la población por área de residencia, también es muy importante, ¿no? La distribución de la población. Aquí vemos patrones de asentamientos, ¿ya? De lugares donde viven o radican las personas, ¿no? Tanto en Caraballo, puede ser en Comas, de repente en las zonas altas, etcétera, ¿no? También hablamos de la población relativa, ¿ya? Cuando hablamos de población relativa es llamada densidad poblacional. Aquí se refiere al número de habitantes que habitan por kilómetro cuadrado, ¿no? En base a eso se calcula la cantidad de personas, ¿ya? También por último, otro factor es la población por grandes grupos de edad. Aquí se califica pues la edad, ¿no? Sabemos qué cantidad de menores de 15 años hay, qué cantidad de mayores de 15, de 20, de 30. Entonces, en base a esto se calcula el 50% ya de la población, pues, que se va incrementando, ¿ok? Entonces, esas son algunas variables más importantes, ¿no? Que aparte de la migración, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y estos variables más. Bueno, en el Perú sabemos pues que hay un organismo que se encarga de realizar todo este trabajito, ¿no? En cuanto a información y todo eso, ya ustedes conocen el INEI, ¿no? Seguramente el año pasado fue, o anteaño, poquito, ¿no? Que se me ha olvidado, fue que nos visitaron a la casa, ¿no? El anteaño pasado, hace 2 años justamente vinieron, ¿no? Hicieron el censo de población y la cual pues no nos pidieron que nos quedemos en casa y que ahí de repente ver, ¿no? La cantidad de personas y que nadie puede salir de su casa. Nos plantearon muchos aspectos en ese. Entonces, ¿qué significa INEI? INEI significa Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Bueno, esta institución se encarga de realizar los censos en el Perú. Gracias a este organismo, cada año, cada 10 años, pues dependiendo, ¿no? Sabemos la información, con información exacta, bueno, detallada ya, ¿no? No al 100, al 99, porque pues, quizás algunas personas no están durante el censo, algunos salen, bueno, o también hay lugares que no se llega a visitar. Entonces, bueno, de esa manera sabemos. Entonces, el Instituto de Estadística e Informática utiliza ya la estadística, como su nombre lo dice, para describir y determinar las características y evolución de una población, ¿ya? Entonces, la INEI ya tiene como finalidad desarrollar planes a corto, mediano y largo plazo. Obviamente que esto va a determinar pues la calidad de vida que tiene, en este caso el país, el Perú. Justamente por esto de la pandemia y tantas cosas, ¿no? Gracias a esta información
se llega a detallar, pues, ¿no? La cantidad de mortalidad, de nacimientos, la cantidad de falta de trabajo, profesión, qué edad hay mayores de 15, 70, ¿no? Etcétera. Muy bien, entonces, ¿cuál es la función que tiene el INEI? ¿No? Esas personitas que vienen con su chalequito celeste, ¿no? Ahí evaluando de casa en casa y te preguntan muchas cosas, ¿no? De repente, ¿cuántas familias, cuántas personas son en la familia? ¿En qué trabajas? Y justamente les comento un poco también, gracias a esta información, es porque, pues, ha llegado ese bono, ¿no? Quizás a algunos no les ha llegado, algunas sí, por esta información, pues, ¿no? Porque gracias a esto el Estado evalúa en qué lugares hay más necesidad y por eso justamente eligen a las personas para saber a quiénes les va a tocar el bono, pues, ¿no? Algunos por ahí están molestos diciendo, a mí no me va a tocar el bono, pero algunos sí, ¿no? Entonces, de esa manera sabemos, pues, ¿no? De los lugares donde hay mayor necesidad, ¿ya? Entonces, la función del INEI es evaluar la política y el Plan Nacional de Estadística. Obviamente, pues esto se coordina, se orienta, se formula, ¿ya? En la cual se evalúa planes, tanto en la región, en los locales, en las instituciones. También el INEI coordina la transferencia de sistemas informáticos, ¿ya? Desarrollado, pues, en los organismos del Estado. También otra función que tiene el INEI es coordinar y ejecutar estadísticas básicas mediante censos, encuestas, muestras, registros, ¿ya? Tanto en el sector público y pues esto nos muestra ya con exactitud una cartografía censal. Cartografía, ustedes saben qué significa, ¿no? Es el plano, el mapa dentro del contexto ya pues nacional de en el Perú. Muy bien, entonces seguimos aquí un poco más, ya vamos a terminar algunas características que presenta el censo, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de censo, en cuanto a sus características, nos va a hablar del censo simultáneo. ¿Qué viene a ser el censo simultáneo? Aquí, pues, como característica, ya que se realiza en determinados plazos, ¿no? Tiene cada tiempo, por eso se dice simultáneo, a veces cada 10, cada 5, dependiendo, ¿no? Del grado de información que queremos solicitar. Es universal, ¿por qué? Porque pues absolutamente toda la población sí o sí tiene que ser censada. Ya por eso se le incita, se le informa que pues en ese día usted no salga a laborar, mayormente son los domingos. Bueno, por ahí algunas personitas, ¿no? Que voy a hacer caso a eso, algunos todavía no están en la facultad de apoyar, ¿no? Salen de su casa, están haciendo sus labores, entonces quizás por ahí no les informan bien. Otra característica que tiene el censo es obligatorio, ¿ya? Cuando hablamos de obligatorio, pues es que nadie tiene que salir de su casa, ¿ya? O obviamente tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, salvo caso, pues porque ahí se va a aceptar la información, entonces es obligatorio que tiene que sí o sí realizarse ese censo, ¿no? También es secreto, o sea, de repente en un momento llegaron a su casa, ¿no? Le preguntaron tantas cosas, no vaya a pensar que esto ya lo divulgaron por todo el mundo, todas las personas lo pueden saber, no, es secreto, ya la información que usted brinda es secreto como característica del INEI, ya esto no se puede publicar de forma individual, ya solamente colectiva como pues un archivo, ahí está. También es de carácter público porque pues la información obtenida se puede, eso sí, la información obtenida sí se publica, ¿no? Por lo general en el diario El Peruano, por muchos medios de comunicación, se hace público, ¿ya? Pero sí la información que usted brinda es en secreto, nadie lo va a saber. Muy bien, entonces son características que tiene el censo. No te olvides, son simultáneo, universal, obligatorio, secreto y público. Ya son características que tiene el INEI. Muy bien. Cuando hablamos de censo, ya también se clasifica en dos puntos, el censo de hecho o de facto, ya. Aquí pues hablamos del padrón o las personas que se han empadronado o la población dentro de un lugar determinado, ¿no? Independientemente del lugar donde pues está residiendo. Salvo caso por ahí, por ejemplo, algunas personas salen, pueden estar en su tía, igualito también tiene que ser censado, ¿no? Por X motivo. Censo de derecho de jure, aquí se levanta la información teniendo en cuenta la residencia habitual de la población, no una información detallada, es lo que nos muestra este censo. Muy bien, ya vamos a terminar entonces. Objetivos que tiene el censo. ¿Cuáles son los objetivos? No, pues la principal fuente de datos que la demografía nos da en cuanto a los censos
es el uso o la base para analizar y evaluar la demografía, la cantidad de personas que habitan en el Perú. También un objetivo claro que tiene el censo es proyectar, establecer y desarrollar políticas de gobierno. Obviamente, en base a esto, pues el gobierno se enfoca de repente qué está pasando con el sector de educación, con la población, dónde está de repente mayor énfasis de ayuda. Entonces, en base a eso, el gobierno entrante va a determinar esos estudios en base a la demografía. ¿Ya? También esto lo demuestra dentro de un marco conceptual a través de encuestas, ¿ya? Entonces, las ventajas que tiene el censo es la información obtenida, ¿ya? Y tanto las unidades, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a los datos, dentro de áreas pequeñas, grandes, ¿no? También nos muestra un punto de referencia en base a la estadística. Muy bien, entonces, la ampliación de la demografía también nos ayuda a determinar en el campo de la salud. Ya actualmente la demografía también está trabajando en eso de la información en el campo de la salud. Sabemos que pues este año, el año pasado y este año ha suministrado, ¿no?, en el Perú datos necesarios para saber qué cantidad de personas están infectadas, qué cantidad de personas han fallecido, quiénes están en UCI, quiénes están pues en recuperación y todo eso, ¿no? En base a eso se sabe, en base al estudio que hace la demografía. También nos ayuda a tener estudios en cuanto a la población, distribución, ¿no?, de personas, lugar y tiempo. También nos ayuda, pues, ¿no?, a planificar qué zonas necesitan realmente ayuda en cuanto a la salud. Planifica la producción de alimentos, de ayuda humanitaria. También genera planes generales de desarrollo, ¿no?, en el aspecto nacional y regional. Bueno, entonces, sabemos en base a todo esto que cada gobierno que va a establecer, por ejemplo, ahora entró, pues, ¿no? Castillo, presidente Castillo, también en base a esto, pues va a determinar, ¿no?, su planificación y su forma de gobierno y qué tipos de ayuda puede establecer en lugares que realmente lo necesitan. Muy bien, como una pequeña información, ya, actualmente, pues los peruanos más o menos se enfoca al 2021 que vamos a llegar a 33 millones de personas en el Perú. Ya es una información, sí, ya que según el estudio que se ha realizado, nos compete tener 33 millones de personas, imagínate. eh, Son más las mujeres en el Perú, ¿ya? Y algunas personas que ya están en proceso de envejecimiento. Entonces, en el Perú, para tu información, hay más mujeres. Ya, con eso no quiere decir, pues, no, que yo me voy a casar con dos, tres mujeres. No, no, no. Eso es personal, es información, ¿ya? Entonces, según la información, en el 2021, el año del bicentenario, como se calificó, ¿no? El Perú ha llegado más o menos a un enfoque, según las encuestas en la demografía, de 33 millones de habitantes. Ya esto llega a un promedio más o menos de la edad de 30 años, ya. Sabemos que mayormente la cantidad son mujeres, ya, y algunos en proceso ya de envejecimiento, adultos mayores. Entonces, son dos encuestas que nos ayudan a entender, pues, ¿no?, las últimas proyecciones ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística en su informe, el documento Perú. Ahí ha estimado información sobre proyectos de población nacional enfocados ya desde el estudio de 1950 hasta el 2070. Es un proyecto, pues, que sí o sí, este organismo, esta institución, perdón, tiene que realizar cada cierto tiempo para determinar la cantidad de personas en el Perú. Muy bien, entonces, según la encuesta, es 33 y picos millones de personas, ¿no?, para el 2021. Entonces, este documento fue elaborada con resultados de los censos nacionales ya de población, de vivienda y comunidad iniciado a partir de 2017, ¿ya? Ahí pues se han registrado nacimientos, defunciones, entradas, salidas de peruanos, visita de extranjeros, investigaciones estadísticas periódicas. Muy bien. Entonces creo que la información nos ha ayudado bastante a poder entender qué es la demografía, ¿ya? Muy bien, entonces habíamos hablado qué es, no te olvides, qué tipos tenemos, ¿no? Estática y dinámica, que presentaba, qué característica, perdón, qué es lo que estudiaba la demografía estática, ahí la característica estructural, el territorio, la dimensión. Bueno, dentro de la demografía dinámica, pues el estudio y la evolución, ¿no?,
cuanto al sexo, la natalidad, la fecundidad, la familia, la educación, la tasa de divorcios, etcétera, ¿no? Es la dinámica, ¿no? Porque estudia varios aspectos. Muy variables de ello. Dentro de las variables habíamos estudiado la tasa de natalidad, no te olvides, también las migraciones, la tasa de mortalidad y otras variables. Habíamos dicho también la población absoluta, la tasa bruta de crecimiento, que era la esperanza de vida, la población por área de residencia, la población relativa, la población en grandes, son variables, ¿ok? Algunas características habíamos dicho del censo, ¿no? Hablando aquí, que era cuál era el organismo encargado, qué funciones tenía, qué características presenta, ¿no? Habíamos hablado del censo, es simultáneo, ¿por qué? Ya expliqué, universal también, porque era obligatorio, porque era secreto, porque era público. Dentro de esta clasificación del censo habíamos hablado de dos, de hecho de facto, que era y de derecho de juré. Objetivos que tenía el censo, cuáles son los objetivos, cuál era la ventaja y cómo se aplica al campo de la salud actualmente. Y por último, la estadística ya detallada para el 2021 en el censo realizado el 2017 como una información básica proyectada que en el Perú tenemos 33 millones, 33 mil millones, ojo, de personas, ¿ya? No es 33 mil solamente, 33 mil millones de personas. Muy bien, hasta ahí, bueno, han recibido información. Vamos a trabajar con algunas fichas. Les mando una lectura. Ustedes van a estudiar, van a leer la lectura, van a responder algunas preguntas. Son dos lecturas y finalmente viene unas preguntas, bueno, vamos a decirlo, de nivel, ¿ya? Y que ustedes van a marcar, pues, con cuáles para que ustedes consideren según lo que han visto. ¿Ya? Entonces, a continuación les envío la ficha. Ya, como les digo, algunos pueden hacerlo ahí mismo en la computadora, otros de repente pueden leer el texto que les he enviado, ¿no? Para informarle un poco más. Son dos textos que lo vamos a trabajar, todavía hay tiempo, ¿ya? Lees el texto y respondes algunas preguntas, solamente en tu cuaderno, si no lo tienes, cómo trabajarlo en la computadora, lo puedes hacer, por ejemplo, en tu cuadernito, lees el texto y respondes la primera pregunta en tu cuaderno, la segunda también, la tercera y cuarta. Creo que son 4 por cada texto. Hay otro texto también que te informa sobre el caso de adolescentes, los embarazos que se han realizado, una encuesta general de este tipo de problema, ¿no? También igualito, lo lees, lo analizas y respondes las preguntas. Son preguntas de modo personal, ¿no? Son 4 también, lo vas a trabajar esa ficha. Y por último te va a venir preguntas. Ahí solamente lees la pregunta, marcas la respuesta. Las que no tienen o no lo pueden trabajar, como les digo, claves. Primera pregunta del temario, ¿no? Uno, A puede ser, ¿no? Dos, B, y así sucesivamente. Son 10 preguntitas que lo vas a considerar, ¿ya? Entonces, rápidamente les envío a alguien de repente quiere descargar en el WhatsApp para enviarlo ahí también. Alguien lo va a trabajar en la computadora. Envío, profesor. Ya, muy bien, lo envío ya al WhatsApp también para que algunos lo puedan trabajar ahí, lo descarga y lo trabaja en su computadora y lo envía, pues, ¿no? Así como lo hemos trabajado la ficha pasada en el curso de arte, creo. Ya, entonces ahí vamos a plantear, ya me voy a salir de un rato o ahí lo dejo para poder enviar a plataforma también. Ayer muy tarde por hacer otros trabajitos, demoré, o lo voy a enviar y de pasadita los textos, ya para que lo puedan trabajar. Y de manera yo voy a estar evaluando quiénes están trabajando, quiénes está apagada su cámara, quiénes ahora sí me va a dar tiempo un poco de poder trabajar, ¿ya? Entonces les comparto, ya, ahora sí. Les voy a enviar a algunos chicos para que vayan empezando a trabajar, ¿ya? Profesor, disculpe, Sí, dígame. le quería comunicar que